Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Soluna Relatando lo Oculto. Cuando hablamos de bilocación, siempre se nos viene a la mente, bueno, y no generalizo, pero a quienes sabemos del tema, se nos viene a la mente el italiano Pío, sí, el sacerdote que nació en el año 1887, si no me equivoco, que tenía, pues, por así decirlo, dones o poderes que lo hacía que se conociera alrededor del mundo. Uno de ellos era precisamente la bilocación, es decir, estar en dos lugares a la vez, pelear con el diablo, que era lo que decían físicamente. También se dice que hasta podía volar, en fin, tenía más dones, pero uno de los dones más significativos o más conocidos era el don de estar en dos lugares a la vez. Claro, como lo dije al principio, esto en Italia. Pero me llama la atención que existe una leyenda en el estado de San Luis Potosí, precisamente en la ciudad de San Luis Potosí, que yo no conocía y es donde vivo. Entre tantas leyendas como Juan del Jarro, Loca Zuley, las más conocidas, no conocía la leyenda de este padre de la cual te voy a hablar. Bien, hace unos días en Facebook me encontré con que una conocida compartió una historia, una leyenda, acerca de un sacerdote que vivía en San Luis Potosí. Leí toda la publicación, la copié, la guardé para precisamente contarla, porque se me hizo una historia muy interesante, por el hecho de que se conoce más la historia del padre Pío, ¿sí? Que podía estar en dos lugares a la vez, pero este sacerdote se dice que podría estar en tres lugares a la vez. Cabe destacar que esta historia ha sido compartida en diversas redes sociales, así como en periódicos y demás páginas de internet. Y esta es la leyenda del padre Juanito. Yo me acuerdo bien del padre Juanito. Me tocó verlo muchas veces, saludarlo y platicar brevemente con él. Nunca me tocó estar en una de sus misas cuando oficiaba porque su parroquia era en Morales. Siempre lo recuerdo como un anciano, encorvado, chaparrito. Era muy bondadoso, sabía escuchar a los demás, darles consejo cuando se lo pedían y su voz daba tranquilidad. Hay muchas cosas que cuentan de él, hay muchas leyendas y también muchos testimonios de cosas, digamos, sobrenaturales. Por ejemplo, dicen que levitaba. Mucha gente lo vio levitar dando misa, al momento de la consagración. Y hay testimonios de gente que lo vio levitar cuando él hacía sus paseos de meditación en los atrios de las iglesias o en el Parque de Morales. A mí no me consta, pero tengo familiares que sí, porque afirman haberlo visto levitando. No sé si haya tenido el don de la curación, pero una característica muy de él era ir a los hospitales a visitar a sus pacientes, hacer oración con ellos, y si decía que se iban a aliviar, se aliviaban. O sea que más que tener el poder de sanación, él auguraba el final feliz de una enfermedad. Otra característica muy de él era la de siempre llegar a tiempo para dar los santos óleos a un moribundo, ya fuera en el hospital o en la casa de él o ella. ¿Quién le avisaba? No se sabe, simplemente llegaba. También cuentan que tenía el don de estar en dos o más lugares al mismo tiempo, y eso sí me consta, porque una vez me tocó verlo en dos lugares distantes con diferencia de pocos minutos, y me quedé bien sorprendido. Y desde entonces tengo mi propio testimonio. Fue una vez que mi esposa estuvo hospitalizada en el Centro Médico del Potosí, antes de que se convirtiera en el Hospital Ángeles. Eran como las 3 de la tarde cuando iba en el coche al hospital en la esquina de Carranza, para dar vuelta al callejón que está entre el Parque de Morales y el Deportivo. Lo vi que estaba platicando con unas personas. Llegué al hospital 3 o 4 minutos más tarde. Me estacioné y fui directamente al cuarto a ver a mi esposa. Me quedé bien sorprendido de que el padre Juanito ya estuviera ahí, haciendo una oración mientras tenía a mi esposa tomada de las manos. Nos saludamos y cuando se fue, me dijo que no me preocupara porque mi esposa se iba a aliviar bien pronto. O sea, en menos de 5 minutos o algo así, lo vi en dos lugares distintos y no fue posible que llegara primero que yo al hospital. Y lo más curioso es que mi esposa me dijo que el padre Juanito había estado allí rezando por ella por casi media hora antes de que yo llegara. Raro, ¿no? Y eso no es todo.
A los pocos minutos llegaron mis cuñadas y nos comentaron que habían estado platicando con el padre Juanito en el restaurante y que les había dicho que su hermana, o sea, mi esposa, ya se iba a aliviar. O sea que, sacando cuentas, estuvo realmente en 3 lugares al mismo tiempo. Sé que murió el padre Juanito en 2012 y sus últimos meses estuvo convaleciente, o sea que ya no podía salir a hacer sus paseos de meditación. Pero cuentan que en esas fechas lo veían en los hospitales visitando gente, y aunque murió y lo sepultaron en la iglesia de Morales, mucha gente afirma que lo ha visto en los hospitales, haciendo oración con algunos pacientes. El presbítero Juan Almazán Nieto, mejor conocido como el padre Juanito, nació en Río Verde el 27 de diciembre de 1915. Se ordenó como sacerdote el 18 de junio de 1941 y desde entonces tuvo diferentes cargos en seminarios y capillas. Fue párroco de Tequisquiapan y en sus últimos años estuvo al frente de la parroquia de Morales. Murió el 16 de marzo de 2012. Dice aquí como crédito Leyendas de San Luis Potosí por Homero Adame. ¿Tienes algo muy curioso? Hay gente que se sabe que ha practicado para poder realizar la bilocación, pero ya son de formas más aisladas. Y es impresionante cómo, a pesar de ser personas de la iglesia misma no hable de estos temas o no, pues no se promueva mucho esta clase de meditación. Bueno, en cuanto a mi conocimiento. Bueno, hemos llegado al final. No quiero terminar este video sin anunciarles que Louder Force, la banda de la cual soy vocalista, ya sacamos nuestro tercer sencillo y puedes buscarlo en el link que voy a dejar abajo. Escucha la rola, está muy perrona. Esto fue Soluna Relatando lo Oculto. Hasta la próxima. The beast is rising from behind, the spirit pours into our souls.